Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en una nueva edición de La Hora del Cacharreo con Datos. Bueno, aquí muy contentos, retomando nuevamente este año con el video de la semana pasada y también el de esta semana. Digamos que ha sido un enero bien productivo en términos de producción de contenido. Estamos aquí con Mónica. Hola. Mónica es nuestra querida investigadora in-house de CAUA. También estamos con Camila, acá desde Cali. Desde Cali. Y también contamos con Silvia, desde Medellín. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, ya, lista, ya estamos viendo también a Silvia. Bueno, entonces el programa de hoy queremos que sea un precedente para una actividad que queremos empezar a desarrollar, digamos, frecuentemente de lo que viene aquí en adelante en CAOA. Y pues para ponerlos un poco en contexto de lo que queremos hacer, tenemos que entender cuál es la visión y la misión de CAOA, sobre todo uno de sus componentes principales que corresponde al tema de la investigación aplicada. ¿Eso qué quiere decir? CAOA tiene un componente académico que es muy importante. De hecho, CAOA se fundó como una alianza entre universidades, empresas privadas, el sector público, con el, o cuyo uno de sus principales objetivos era la formación, sigue siendo la formación de capacidades de analítica, Big Data, Machine Learning, todas estas tecnologías, nuevamente desde un punto de vista muy académico. Entonces, ¿cómo se materializa esto en nuestro centro? Con la formación de equipos de estudiantes de maestría y de doctorado en las diferentes universidades que hacen parte de CAOA, que son la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad de AFIT y la Universidad de ICESI. Entonces, bueno, a lo largo de todo lo que llevamos nosotros trabajando como CAOA, desde el año 2016 en el cual se conformó oficialmente el centro, hemos formado aproximadamente, pues bueno, aquí Astrid en backstage me corregirá si se me escapa alguna cifra o si cometo alguna equivocación, pero hemos formado aproximadamente a 30 estudiantes de maestría, 43 me dice Astrid aquí en el backstage, entonces muchos más, 43 estudiantes de maestría y 10 estudiantes de doctorado. ¿Listo? Entonces es una formación académica muy importante, sobre todo pues el tema de los doctorados, como ustedes sabrán, es muy importante el tema de la investigación científica. Y es un poco lo que venimos a comentarles en este video. Queremos compartir con ustedes, nuestra comunidad CAOA, cuáles son los resultados de esa producción científica, que ha sido muy interesante. Hemos pues hecho aportes muy significativos a la comunidad del Big Data, el Machine Learning y todas estas tecnologías en el mundo. Entonces, un poco el propósito de lo que les comentaba inicialmente es que queremos empezar a compartir con ustedes estos resultados. A partir de estas semanas, a partir de este mes, vamos a estar publicando periódicamente, por lo menos una vez al mes, una breve exposición, una breve explicación de los papers que han desarrollado nuestros investigadores en CAOA. Y adicionalmente, también los invitamos a que estén muy pendientes de qué otros papers, no necesariamente tienen que ser pues, los que producimos acá en nuestro centro, pero que otros papers son de interés en todos estos temas que pues, son de relevancia, para que también nos los envíen y nosotros los podamos acá discutir y de pronto hacer alguna reseña, algo pues que sea bien interesante. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si ya quedó bastante claro cómo es ese tema. No, yo quería hacer una aclaración. Gracias, Mónica. Este video va a ser como la introducción a todo esto, pero esto no va a reemplazar los capítulos de Cacharrando Datos. Entonces, como les comentábamos en el capítulo anterior, vamos a tener unos formatos más cortos de tutoriales y esos videos también entran dentro de esos formatos cortos. Entonces vamos a hacer reseñas de 5 o 10 minutos de cada uno de los papers pues de los de CAOA y otros. Entonces, pues esos van a ir saliendo pues a medida de la semana. Pero pues en este digamos que vamos a resaltar unos que son los de José y los de Silvia. Y bueno, uno que nos trajo también Camila, súper interesante, que hizo algún estudiante de CAO. Bueno, entonces muchas gracias Mónica por la aclaración. Entonces, pues ya sin más preámbulo empezamos. Entonces, vamos a ver algunos de los papers que ha desarrollado acá respecto a Big Data, a temas de Big Data y temas de Machine Learning. Entonces, en primer lugar, les comentamos aquí esto y pues también vamos a hablar un poco como del trasfondo que tienen estas publicaciones. Porque como les comento, pues todo está
dentro del contexto de lo que hacemos en Cabo. Entonces, esta es la primera publicación que traemos para ustedes. Bueno, en realidad son dos. Como pueden ver, ahí están los respectivos títulos. Todas estas publicaciones pues las pueden encontrar en revistas indexadas. Y pues básicamente estas dos publicaciones fueron el resultado de mi tesis de maestría. La tesis de maestría pues que fue el programa académico que yo cursé como estudiante de CAO. Nuevamente, en todo el contexto de lo que es el objetivo de formación del centro. Entonces, este proyecto digamos que es interesante en el sentido en que hace parte de un proyecto mucho mayor que está liderado por la profesora Claudia Jiménez, que ojalá nos esté viendo, en Uniandes, ¿listo? La investigadora principal, digamos, se formó en temas, en un programa de doctorado, se llama Paula Lago, y entonces la tesis y el proyecto que desarrolló Paula Lago, junto con Claudia, abarca toda una serie de mecanismos y una propuesta muy interesante para poder dar, digamos que un cuidado mucho más efectivo a las personas de la tercera edad, mediante el uso de tecnologías. Es un concepto muy interesante que se llama gerontotecnología. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hablar un poco como del contexto de este proyecto, bueno, porque es importante. Bueno, si tienen alguna aclaración, alguna pregunta, alguna cosa, entonces pues ahí lo vamos discutiendo. Y pues básicamente este proyecto es relevante y este tema es relevante por esta gráfica que estamos viendo acá. Acá, listo. Por esta gráfica que estamos viendo acá. Y pues bueno, seguramente es algo que pues todos los seguidores y los televidentes... José, yo tengo una pregunta. Dime, el nombre Seabird, ¿de dónde sale como ese nombre? Bueno, ahorita cuando vayamos viendo un poco de qué se trata como la propuesta, ahí se va a entender qué significa. Pero pues básicamente quiere decir que es una propuesta basada en aplicar analítica y técnicas de Machine Learning a los flujos de datos. ¿Listo? De ahí es donde vienen esas siglas. Entonces, bueno, como les venía comentando, digamos la importancia y la relevancia de ese proyecto se ve en esta gráfica, y es que, pues como ustedes saben, la población, la proporción de las personas que tienen más de 60 años, cada vez va aumentando más. Pues esto antes era una tendencia que se veía sobre todo en países más desarrollados, pero cada vez en países, por ejemplo, como Colombia, esta tendencia también se está dando. Entonces, pues ahí surge un dilema que es muy, muy importante y también muy interesante discutir, es cuál va a ser el costo de cuidar a todas esas personas que están llegando a esas edades. Y pues más también teniendo en cuenta que pues, bueno, también hay una tendencia que la gente está dejando de tener hijos, que pues eso inevitablemente lleva a que la población pues cada vez está envejeciendo más. Entonces todos los costos, toda la inversión que hay que hacer para el cuidado de todas estas personas pues es algo que es digamos muy, muy impactante para la sociedad. Entonces, como les comentaba, pues a partir de esta problemática se han propuesto muchas alternativas basadas en tecnología para poder, digamos, atacar ciertas, digamos, cuestiones de este problema. Entonces, por ejemplo, una de ellas es, esta gente vive sola. ¿Listo? Está esta tendencia en que la gente mayor cada vez tiene la tendencia que está viviendo en sus hogares, solos, pues probablemente con una persona que también tiene la misma edad. Y en este escenario pues existen muchos riesgos de accidentes, de caídas, también pues enfermedades, digamos que pueden llevar a alguna situación pues que no es como muy deseada. Y entonces pues estas son algunas de las propuestas que se han hecho. Entonces, por ejemplo, tener dispositivos pegados al cuerpo como se ven aquí en las imágenes, ¿sí? Para detectar eso. Entonces, los wearables, exactamente, sí. Entonces pues uno se pone aquí un celular o cualquier cosa, aquí como pues, se ve la imagen, que es más o menos como en el vientre de la persona, y ese dispositivo está pues constantemente monitoreando, pues de acuerdo a todos sus sensores, acelerómetros, brújulas, bueno, todo lo que tienen estos dispositivos, y puede detectar aproximadamente pues si la persona tiene algún movimiento brusco, algo que sea o que valga la pena, digamos, monitorear. Hay otra aproximación que también se utiliza mucho y es aproximaciones basadas en cámaras, ¿listo? Entonces, como se ve acá, esto pues es que una persona se pone una cámara acá como en el pecho todo el tiempo se está grabando qué es lo que está haciendo la persona,
y mediante la identificación de los objetos y pues del contexto de lo que está grabando esa cámara, pues se puede determinar qué está haciendo la persona, si está haciendo una actividad riesgosa, si está teniendo un accidente, pues bueno, algunas de estas cosas. Ahí Pero, pues, perdón, te dale. interrumpo, ahí surge como, no sé, me surge una duda y la privacidad de la persona no Claro, le queda. exactamente. Entonces, y gracias por mencionarlo, Mónica, es una de las cosas de las cuales pues trata este proyecto y es justamente ese tema. Y pues a mí me gustaría preguntarles si ustedes, primero, si les parece como llevar acá el celular en el viento de todo el No, tiempo. cero, cero, Sí. súper poco Lo que pasa es funcional. que el contexto cambia un poco porque al final los ancianos van volviéndose muy como bebés. Pues y si uno se pone a pensar, los bebés no tienen nada de privacidad, pues depende mucho de todas las personas que lo cuidan. Igual pues ya los ancianos que dependen de muchas personas, pues prácticamente pues su privacidad Aunque yo empieza creo que el también a ser un objetivo no es ese, poco ¿no? O baja. sea, como que un anciano termine Es por el dependiendo cuidado más que todo. de Sí, otras personas. justamente es uno de los postulados. Bueno, hay un concepto, obviamente, pues como les comento, todo esto es un trabajo de investigación, entonces detrás hay toda una recopilación de bibliografía, todos estos temas. Entonces hay un concepto que se llama el active aging, que pues, traducido al español significa como envejecimiento activo, y busca justamente lo que tú comentas, es que no se quiere crear como una relación de dependencia, justamente se busca que esas personas sean lo más independientes posibles, pues de, no sé, de los hijos, de cualquier cuidador, etcétera. Entonces, ese también es como el objetivo, eso es lo que buscan este tipo de tecnologías. Y pues el tema de la privacidad, claramente. Bueno, aquí lo vemos como una cámara que se pone aquí la persona, que pues bueno, eso también debe ser muy incómodo. Sí, Hay otras aproximaciones que pues no es que la persona esté vistiendo la cámara, sino que están puestas en distintos lugares pues de la casa, pero eso también lleva sí. a problemas de privacidad pues que son como bien aburridos, ¿no? Claro, pero a mí me surge una pregunta. ¿Esto Vale. fue todo teórico o hubo práctica donde sí se la ponían, no, digamos, personas adultos mayores colombianos o eran europeos? No, esto es más que todo como lo que te comento, Camila. Resultados de la investigación en la literatura, ¿listo? Entonces, esto principalmente pues se está investigando mucho en Europa y en Estados Unidos. Igual pues las referencias se las vamos a dejar acá en la descripción del video para que la puedan curiosear más tarde. ¿Listo? Ah, Entonces, qué por favor, chévere. recuérdame poner esas referencias ahí en la descripción. Y entonces lo que busca la propuesta, que como les comento, engloba, pues, es un proyecto pues muy grande de investigación que está liderado por la profesora Claudia Jiménez y, bueno, en ese momento estudiante de doctorado, ya PhD también, Paula Lago, que busca desarrollar o plantear una propuesta que, bueno, pues tenga estos requerimientos que vemos acá en la lista, pero pues básicamente, digamos para no entrar mucho en detalle, que respete la privacidad de la persona lo máximo posible y también que respete su comodidad. Esto pues también hace referencia como un término que se llama pervasive computing. Digamos la traducción al español es un poco rara porque es como computación oblicua, suena un poco extraño, pero lo que busca como esta filosofía, por decirlo así, es que las herramientas que están soportando el cuidado de las personas o digamos como toda la actividad de las personas sean lo más transparente posibles. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa la Ok. propuesta de todo este proyecto de investigación? Es que a partir de sensores que no sean cámaras, que no sean micrófonos, simplemente sensores que hagan referencia al uso de los electrodomésticos. Entonces, por ejemplo, si se prende una estufa, si se, no sé, si se abre la llave de la ducha, también sensores de presión, por ejemplo, entonces si la persona está acostada en la cama, si está sentada en una silla, si abrió la puerta de la casa, ¿sí? Todo ese tipo de información que pues se está generando, obviamente pues esto también en un contexto como de lo que conoceríamos como una smart home, que a partir de toda esa información se pueda determinar si la persona, o bueno, se puede más bien como extraer información que permita determinar el comportamiento de esa persona. Y eso pues es muy útil para saber, por ejemplo, si la persona está desarrollando alguna enfermedad crónica, si tiene problemas, por ejemplo, de depresión. Pues en la literatura se ve mucho que eso también se ve muy reflejado como en la actividad doméstica que tiene una persona. También si pues hay algún accidente, entre otras cosas. Pero entonces eso me lleva a la duda como, se supone que este es un
o sea, un sistema en tiempo real. Sí, O sea, está planeado para que sea en tiempo real, exacto. con una franja de cuánto, o sea, si una persona, digamos, tiene un accidente, una viejita en la casa, pues se cayó. Se supone que cuánto demora la alerta en llegando y a quién le llegaría, o sea, a qué está pensado que se conecte para que, oiga, necesita ayuda esa persona. Bueno, de hecho, esa es una pregunta muy interesante que haces tú. De hecho, eso, o sea, tal cual lo que tú comentas, es la tesis de maestría de Ana María Ujica, Ella es otra también de nuestras de nuestras estudiantes. estudiantes, Maestría. alumnicabas. Esperamos saber para la continuación de esta investigación que me parece. Entonces, pero es un tema bien interesante, o sea, de hecho, pues a eso se le dedicó una tesis de maestría. Pero digamos como para tratar de resumir un poco el cuento, pues bueno, sería muy interesante, así como tú mencionas, también la pudiéramos traer en un programa, si pues les parece interesante este tema. Digamos que en el contexto de este proyecto se buscaba era más dar alertas de modificaciones de patrones de comportamiento. Okay. ¿Sí? Entonces, pues son cosas que no son como tan inmediatas. Ah, listo. ¿Listo? O sea, las ventanas de tiempo son. Sí, son un poco más laxas, por así decirlo. Okay. Pero igual es un tema pues súper complicado, sobre todo el tema de identificar que un comportamiento está cambiando. Sí. Eso sí, esa identificación de patrones es. Eso es en lo que se centra la tesis de Paula. ¿Sí? Digamos que las otras tesis que se fueron desprendiendo pues de esa, que es la más grande, estaban más enfocadas como casos muy específicos. El tema de las notificaciones, bueno, lo que yo les voy a mostrar ahorita, que es la identificación de qué está haciendo la persona, pero el tema de identificar cómo van cambiando los comportamientos, pues tiene una formulación que es, pues, digamos, matemáticamente compleja, y eso fue lo que desarrolló Paula. ¿Listo? Claro. Entonces, de lo que trata mi tesis y de lo que hablan esas publicaciones es cómo identificar las actividades que está haciendo la persona. Entonces, esto fue bien interesante porque se tomó información de una persona que vive en una casa, en un laboratorio que queda en Grenoble, que es una ciudad en Francia, ¿listo? Pues que tiene muchas colaboraciones con la universidad aquí, sobre todo la Universidad de los Andes. Entonces, en este laboratorio hubo una persona que vivió en esa casa con todos los sensores que les acabo de comentar, sensores en los electrodomésticos, sensores en las puertas, sensores en la ducha, incluso pues tenía como un sensor para saber si la persona estaba escuchando música o no, ¿sí? O sea, si le daba play, porque pues bueno, recuerden que no queremos nada de micrófonos, nada de cámaras, ni nada. Y además la persona iba marcando qué actividad estaba haciendo. ¿Listo? Ah, ya, o sea, haciendo de una vez el etiquetado de los datos. Exactamente. Entonces la persona decía, bueno, no va a entrar a bañar. Era con una aplicación de teléfono, entonces marcaba ahí, no va a bañar, toda esa información quedaba recopilada en un servidor y paralelamente se iba guardando la información que daban los sensores. ¿Listo? Entonces, a partir de esos datos, pues lo que buscamos nosotros fue crear un modelo que pudiera identificar esas actividades. Digamos que eso suena un poco obvio inicialmente porque uno puede decir, ah, no, pues si el sensor está prendido en la cama, pues es que está durmiendo. Pero eso a veces no es tan evidente porque como estamos, digamos que evaluando patrones de comportamiento, cosas de este tipo, entonces puede que la persona un día le dé por empezar a dormir en el sofá. ¿Sí? O si se demora más del tiempo, o sea, esa persona duerme generalmente 8 horas y ya lleva 12 horas en la cama. Puede ser que algo pase. Cambio de patrones. O algo está pasando como que no se está despertando, no sé. Pero también puede ser, por ejemplo, que la persona dejó el bolso encima de la cama. Ah, claro. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso es que no es tan obvio. ¿Vale? Y es muy interesante como, pues, esto ya viene a los resultados. Si quieren, pues, tener más detalles de cómo se hizo el desarrollo, pueden consultar las publicaciones, me pueden preguntar a mí, me pueden escribir a mi Twitter, @josefmolano. Pero bueno, aquí tenemos los resultados. Entonces, pues, lo que yo hice fue aplicar unos árboles de decisión, digamos que pues, es un algoritmo de predicción bastante sencillo. Estos tenían pues una serie de particularidades y es que funcionan en tiempo real, es decir, se van entrenando a medida que pues, uno los puede ir utilizando y pueden ir teniendo como transformaciones a medida que van llegando los datos. Eso pues es importante porque las personas pueden como cambiar de patrones, de cómo hacen una actividad, pero bueno, digamos, son como detalles un poco más profundos. Pero entonces, ¿qué es lo que se ve acá en este árbol? Lo que se buscaba era ver
si la persona se está bañando o no se está bañando, es decir, determinar en qué momento una persona se baña. Entonces, pues uno puede pensar que es muy obvio pues, el uso del sensor en la ducha. Pero lo interesante de esto es que esa información se puede complementar con información de otros sensores para hacer que las predicciones sean más exactas. Y eso también da cuenta mucho de cómo se comporta una persona, De justamente. la rutina. Exacto. Como aprender de la rutina de la persona. Y de cómo hacer las actividades. Entonces, por ejemplo, lo que se ve acá es que una de los principales sensores que se utilizaba para determinar si una persona se está bañando o no es si está escuchando música. Sí. Entonces, Sí, bueno, sería yo. entonces, de acuerdo a los datos, pues hay un patrón de comportamiento acá que nos dice que cuando la persona se está bañando, pues hay, digamos, una probabilidad, por así decirlo, mayor. Perdón, si la persona está escuchando música, hay una probabilidad mayor de que se esté bañando. Y bueno, esto también es interesante por lo que vemos acá, y es que, por ejemplo, pues como les comento, esa es una casa que está en Francia. No es lo mismo cómo se comporta uno en verano a cómo se comporta uno en invierno. Entonces aquí lo que podemos ver es que el patrón de comportamiento de la misma actividad, de la actividad de bañarse, es diferente en estas dos estaciones. La que veíamos en la diapositiva anterior, en esta, es en verano y esta es en invierno. También que buscaba esta aproximación, un poco como, digamos, mitigar ahí el tema de que se dañe un sensor, pues porque, bueno, todos estos dispositivos también están abiertos a que cualquier cosa falle. Sensibles. Exactamente. Los costos de reparación y de mantenimiento pues también son considerables. Y eso es también una de las razones por las cuales se buscó utilizar árboles de decisión, porque son algoritmos que son muy interpretables y, por ejemplo, acá permiten hacer correcciones a medida que pues, se daña un sensor, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos unos resultados que dan detalle de cómo se comportan las predicciones. Aquí pues voy a ir un poco rápido porque ya Astrid me está haciendo ojos. Y bueno, entonces como les comento, si les interesa este proyecto, pues me pueden escribir con mucho gusto y ahí lo discutimos. Ahora tenemos este que seleccionó Silvia. Entonces Silvia, si quieres hablamos un poquito de este tema. Ok, bueno, yo les voy a comentar un poquito sobre este proyecto. Este proyecto, o bueno, este paper, resultado del proyecto de Comunidades Bancolombia, que trabajamos en CAOA, Towards an Improvement ASUM Process Methodology for Cross-Disciplinary Multi-Organization Big Data and Analytic Projects. Casi no lo digo. Súper largo. Pero bueno, este proyecto, Comunidades Bancolombia, fue muy interesante. Fue el caso de uso que tuvimos en este proyecto, en este paper, perdón, y trataba sobre cómo identificar el impacto que tenían las relaciones de las comunidades de clientes del banco en el riesgo y la rentabilidad hacia esta entidad financiera. Entonces se hicieron pues varios estudios, varios modelos, resultaron pues hallazgos bastante interesantes, modelos y software que el banco pues en ese momento ya está usando. Y para poder crear como estos resultados se formaron unos equipos de trabajo. Entonces estos equipos de trabajo fueron equipos de trabajo multidisciplinarios, geográficamente distribuidos, porque fueron equipos conformados por la Universidad EAFIT de Medellín, Bancolombia, que tiene, digamos, sucursales, en este caso la principal en Medellín, el headquarter, y la Universidad ICESI en Cali. Teníamos como ese reto dentro del proyecto. Entonces, uno de los resultados fue este paper que está muy enfocado a cómo se maneja la gestión de proyectos en proyectos de Big Data y analítica de datos. Pero eso, si bien pues el proyecto está publicado como un capítulo de un libro de Springer Link, tiene más de 1000 descargas pues en Springer, 2 citaciones, y pues digamos que las estadísticas en ResearchGate también son muy buenas, tiene más de 2000 lecturas en todo el mundo.
digamos que ha tenido bastantes seguidores y bastantes personas interesadas pues en el artículo. Sí, gracias Sí, por mencionarlo, entonces, Silvia. Yo tengo ahí una pregunta que pena te interrumpo. No, dale, si quieres dejar mencionar esto, Dale. y es una aclaración, es que pues, lo que desarrollamos acá, como comenta Silvia, es de talla mundial, o sea, son publicaciones que están en revistas indexadas, que como comenta Silvia, tienen citaciones, tienen mucho interés, generan mucho interés en la comunidad. Sí, yo tenía una pregunta, o sea, el contexto más del proyecto es coger la metodología Zoom. Para los que están viendo el programa y no saben qué es la metodología Zoom, tenemos un capítulo de metodología Zoom. Se los dejamos en la En descripción. Es una, o sea, es coger como la metodología Zoom y aplicarla a un proyecto solo de Big Data, o es más bien, yo tengo un proyecto de analítica y tengo la parte de infraestructura y Big Data, entonces, ¿cómo se trabaja en esa parte? Eso no me queda como muy claro. Sí, a ver, bueno, ¿cómo surgió el proyecto? Y para responderte a la pregunta, Moni, por estadística, digamos que 55% de los proyectos de Big Data no se completan. Eso es como una estadística que hace parte también como de las referencias bibliográficas en el paper. Y pues también estuvimos mirando que muchos de los equipos que trabajan con ese tipo de proyectos de Big Data o de analítica de datos, pues tienen como procesos ad hoc. Entonces no hay como un proceso estándar para este tipo de proyectos de Big Data. Okay. Entonces lo que se hace es tomar algunas metodologías ya existentes para minería de datos o ciencias de datos y tratar de adaptarlo para proyectos de Big Data. Entonces, en nuestro caso, pues nosotros primero teníamos la duda, bueno, ¿este es un proyecto de Big Data o no? También nos surgió la duda de que, bueno, la forma como están conformados nuestros equipos puede ser un poco diferente a cómo están trabajando otros equipos en sitio, en donde todos están en la misma oficina. Nosotros, por ejemplo, teníamos grupos de investigación, teníamos organizaciones como Bancolombia que tenían pues profesionales que trabajaban todo el día, nosotros pues teníamos unos estudiantes, unos profesores investigadores en diferentes universidades. Entonces, pues nos surgió, digamos, ese reto de poder identificar cuál era la mejor proceso o la mejor metodología a seguir para poder hacer un proyecto de Big Data. Ahora, esta propuesta de adaptación de la metodología de SDM, pues no solamente se puede usar para proyectos de Big Data, sino para un proyecto de analítica de datos en sus diferentes niveles, ¿cierto? Desde descriptivo, prescriptivo, pero sí tiene un componente que hace parte de esa misma adaptación y es para poder saber si estamos con Big Data o no estamos utilizando pues esta tecnología Big Data en nuestro proyecto. Sí. ¿Okay? Eso es súper interesante lo que comentas. De hecho, pues ahí les vamos haciendo un anuncio. Uno de nuestros próximos programas va a tratar de un nuevo concepto que es Small Data, que pues tiene que ver con lo que tú comentas, porque no todos los proyectos que se hacen son de Big Data. Son de Big Data y sobre todo pues educar a la gente que no porque un archivo no lo pueda leer Excel ya es Big Data, que ese es el concepto que tiene muchísima gente. No, es que no me cabe en Excel, entonces eso ya es Big Data. Wait, hay que aclarar. Exactamente. Silvia, yo ahí tengo una pregunta, pero quizás la metodología también ayudó teniendo esa necesidad, dado que ustedes tenían equipos remotos, por ejemplo, en la ICESI y en la EAFID, y pues trabajar con el equipo de Bancolombia, entonces también esa metodología fue como una respuesta a esa necesidad de organización para que precisamente no fuéramos una estadística más de que nos hiciera el proyecto. Exactamente. Lo que buscábamos era tratar de no estar en la estadística de los 55% de un proyecto exitoso. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de ScriptDM, CRISP o ASUMDM o SEMA, estamos hablando como de metodologías que se han utilizado mucho en ciencias de datos o en minería de datos. De hecho, en el paper hay estadísticas en donde muestran que hasta el 2014 las metodologías más usadas fue CRISP. Pero ¿qué pasa? CRISP la mejoraron precisamente porque no se enfocaba mucho como en método en gestión de proyectos. Y lo que vemos en el mundo es que la mayoría de los proyectos fracasan no por el tema técnico, porque hay mucha gente competente técnicamente, sino por el trabajo en equipo, por la falta de colaboración, por la falta de comunicación.
Y pues estas habilidades blandas son las que en realidad afectan el desempeño y el resultado de los proyectos. También Entonces, los una perfiles, por mejor, ejemplo, ¿no, sí, Silvia? exacto. Tú puedes tener personas altamente competentes, muy inteligentes, pero si no se comunican, pues seguramente el proyecto va a ser un fracaso. Sí. Entonces, una de las mejoras de Chris que hizo AceUnDM fue adicionar toda la parte como de gestión de proyectos y también el tema pues de despliegue de las aplicaciones, que también es algo pues muy importante, cómo se operacionaliza ese resultado, porque finalmente no son solamente como modelos que se puedan quedar como prototipos, sino que es importante que eso te genere dinero. Invertiste pues algo, tú necesitas que eso haga parte de la operación y que mejore algo de tiempo, que te mejore tus productos, algo de tus procesos. ¿Listo? ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, AceUnDM de IBM, pues tiene esta mejora en gestión de proyectos, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa parte de que somos distribuidos geográficamente y también que somos multidisciplinarios, porque aquí tenemos equipos con personas de economía, personas de finanzas, personas que eran de ingeniería, los mismos de negocio, del banco, entonces había muchas disciplinas, Sí, muchas ideas diferentes, muy interesante, personalidades diferentes además. Por ejemplo, nosotros tuvimos Dime. un proyecto a cabo, bueno, tenemos, de hecho, en este momento donde el cliente está en Medellín y el equipo está distribuido entre Bogotá y Cali. Entonces, pues es bien como curioso, pero es la dinámica que se da en este tipo de alianzas, que pues también, como tú comentas, es muy interesante. Exactamente. Entonces, por eso surgieron esos retos que de pronto en el slide pueden estar viendo, en donde decíamos, bueno, cómo saber si el primer proyecto es de Big Data, cómo manejar esos equipos multidisciplinarios y geográficamente distribuidos para poder tener un proyecto Big Data y de analítica de datos exitoso. Y también, bueno, no existe un estándar aceptado para una metodología de proceso, entonces pues vamos a hacer una propuesta de AceUnDM extendido. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿cuál fue, digamos, el trabajo que hicimos para lograr la propuesta? Este es un tipo de investigación que nosotros llamamos de estudio primario cualitativo, porque vamos como o sea, no es algo simulado, sino que los equipos están en realidad haciendo su trabajo. Entonces, todo fue observación directa, recolección de los datos y el análisis como de todo lo que surgió del proyecto. Hicimos como una línea base en donde, bueno, antes cuando no se estaba usando el proceso, entonces en la propuesta lo que nosotros hicimos fue adicionar lo siguiente. No sé si de pronto, José, estamos viendo ya el slide del workflow. Sí, sí, ahí está. Una de la adaptación precisamente es poder involucrar una notación que es la notación de procesos de negocio, BPMN. Esa notación de procesos de negocio la usamos para poder generar esta propuesta. Y también, si hay alguna otra adaptación al proceso, pues la idea es como crear para cada uno de sus proyectos en BPMN ese proceso y divulgarlo a todo el equipo de trabajo. Es muy importante que todo el equipo tenga como en su cabeza cómo son las diferentes actividades y cómo hacer pues ese proyecto. Adicionalmente, nosotros tuvimos como la idea de poder valorar si el proyecto de Big Data o no. Entonces, una de las actividades que sumamos a AceUnDM fue la validación como tal de si era o no Big Data, lo que llamamos describir los datos contra las 5 Bs de Big Data. Entonces se hace como una validación sobre esas Bs, que ya vamos a ver cuáles son las Bs. Sí, sabemos pues que entre las Bs están obviamente el volumen, ¿cierto? Ese volumen, la variedad, la velocidad,
cuán veraz son los datos y el valor que proporcionan los datos. Entonces, se hace como un análisis de esos datos contra las 5 E's identificadas por un autor que es Gandomian Heider, y pues ya se identifican los retos inherentes pues a este tipo de datos, cómo se recolectan, los requisitos de negocio o los criterios de negocio que van asociados a este tipo de datos. Ok. Silvia, una pregunta. Esa fue una adaptación. Sí. Hola. Tú mencionas que pones como ese paso dentro de pues, todo el proceso, pero eso es como una gran unidad o como solo una partecita de esa unidad. ¿Dónde entrarían? Nosotros nos enfocamos como en esta parte experimental de ISUNDM. Dentro de esa gran fase, primero lo que se hace es como una validación de que el proyecto, de que estamos listos para el proyecto. Luego se hace como un entendimiento del negocio y luego un entendimiento de los datos. Cuando ya se tiene el entendimiento de los datos, se recolectan como esos datos iniciales, ahí es donde se puede hacer como esa análisis y esa descripción de los datos contra las 5 E's, cuando ya tienes los datos para poder explorarlos. Es en ese momento. Y luego, cuando ya defines eso, pues sigues con otros pasos que ya hacen parte de ISUNDM, como por ejemplo explorar los datos, verificar esa calidad de los datos. Yo tengo una pregunta, y luego, Silvia. Sí. ¿Qué pasa cuando, digamos, pues como hemos visto también en programas anteriores, de hecho hay un programa que hablamos de las metodologías, les dejamos el link en la descripción. Las metodologías que se utilizan para desarrollar proyectos de analítica, en particular la de ISUNDM, son iterativas, ¿no? Entonces, pues uno puede que esté en la parte de entendimiento de negocio, luego datos, luego el modelamiento, pero puede que uno tenga que regresar a la fase otra vez de entendimiento de datos. En este flujo se puede dar el caso en que un proyecto que no sea Big Data se convierta en un proyecto de Big Data. Puede ser posible porque obviamente si la fuente de datos que tú estás obteniendo en esas iteraciones es de Big Data, pues allí ya se convirtió en Big Data. Pero acá lo interesante de saber si es Big Data o no es precisamente cómo tú empiezas a configurar los diferentes elementos de tu proyecto para que puedan incorporarse todos esos retos que trae Big Data. Entonces todo el tema de infraestructura, todo el tema de la exploración de los datos, por ejemplo, prepararte para el tema de cómo se visualizan los grandes datos. Entonces es más como para poder hacer una preparación como tal de todos los elementos que necesiten para poder realizar el proyecto. ¿Okay? Si, por ejemplo, los datos vienen de diferentes fuentes, entonces que no solamente sean semiestructurados, sino que además vienen de videos, de audios. Entonces todo eso, pues, debes estar preparado para poder afrontar todos los retos de Big Data. Pero sí, eso todo es súper iterativo e incremental, entonces seguramente, de hecho, cuando uno mira la propuesta, tiene algunas flechitas que otra vez vuelven a algunas actividades anteriores, pues porque en alguna validación nos dimos cuenta de que hay que volver a hacer un análisis, pues aquí o hay que volver pues a ajustar algunos criterios. Otra de las actividades que involucramos, construir el prototipo. Porque en ISUNDM pues se habla mucho de modelos, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que es muy importante cómo se comunican los resultados. Entonces puede ser que los modelos sean, pues uno ve unas cosas súper chéveres en las reuniones que son multidisciplinarias porque se ven matemáticas, estadísticas, y es como así en las películas que uno ve, se siente como en la mente de los otros que están viendo como modelos y numeritos así, Matrix, y uno dice, ay Dios mío, pero eso pues, ¿cómo lo va a leer el usuario final para tomar una decisión? Entonces, por eso introducimos el paso de construir el prototipo, es decir, una forma de hacer construir el prototipo y construir la visualización que nos va a permitir comunicar adecuadamente los resultados para que las personas puedan validar los modelos. Sí, eso es súper interesante porque a mí me parece que ese es como el santo grial, es cómo unir la forma en que se hacen proyectos de analítica con la forma en que se hacen proyectos de software y pues hacer que funcione y que no choque, porque por la misma naturaleza de cómo se hacen ambas cosas, pues hay muchos detalles ahí que son muy complejos. Entonces, pues ese punto me parece bastante importante el que tú comentas.
Así es. Bueno, y lo pueden ver en el paper, está como el flujo de trabajo en BPMN y está en azulito como las adaptaciones que nosotros hicimos a la propuesta de ISO-DM para la primera fase. Luego al final está una evaluación del prototipo, nos parece que la evaluación del prototipo por parte de las personas de negocio es vital, entonces también lo adicionamos pues a la propuesta. Esto pues nosotros utilizamos como el caso de uso Comunidades Bancolombia con los equipos pues de las diferentes universidades EAFIT de ICESI y dentro de los trabajos a futuro está pues que se siga pues usando esta propuesta en los diferentes proyectos, pues también lo hemos ido usando en los proyectos de Caoba. Sí. En este momento pues en el proyecto de Turística Bancolombia también pues estamos con esta propuesta. Hay algo que es en gestión de proyectos y es que nosotros en el paper explicamos cómo son las diferentes dinámicas. Por ejemplo, las reuniones semanales que hacemos entre grupos son cara a cara, muy importante. Hay unas reuniones que son entre los diferentes equipos que están geográficamente distribuidos. Esas son, por ejemplo, cada semana también. Y la idea es que sea con videoconferencias, pero que sea muy importante que también se vean las caras, para poder ver como los gestos, las personas que están pensando, que están sintiendo cuando están hablando con los otros equipos. Mencionamos el comité técnico de Caoba, que es una forma de que las lecciones aprendidas de los diferentes proyectos pues pueda conocerse o transferirse a los otros miembros de otros proyectos. Y ahí resultaron como muchas ideas de cosas que habían funcionado, modelos que habían funcionado en otros proyectos y que de pronto acá también se experimentaron y se probaron. Entonces se dan como algunos tips en el paper de prácticas en gestión de proyectos que apalancan pues el éxito de los proyectos, ¿okay? Y que pues usamos en los proyectos de Caoba. A mí me parece y eso, bueno, esa es la propuesta que nosotros hicimos. Sí, a mí me parece que es muy chévere el hecho de que haya sido en un contexto colombiano. Yo todavía me acuerdo de cuando tuvimos la entrevista con Andrew Ng y él le sorprendió mucho que nosotros trabajáramos de esa forma distribuida. O sea, porque eso no se ve, o creería que eso es uno de los pocos ejemplos de la forma de trabajo que hay acá en Colombia. Todavía nosotros estamos un poco rezagados a trabajar de esa forma. Y sobre todo porque a mí lo que me parece muy chévere de este paper es que, o sea, como que la captura de los datos fue en un contexto muy real, no fue nada simulado, aunque bueno, es que simular un proyecto también se me hace como medio complejo, o sea, es más trabajo extra. Entonces, pues sí, me parece muy chévere, además porque de verdad es muy aplicable. O sea, cualquiera que en este momento esté pensando, vean, necesito un proyecto de analítica y tiene un componente de Big Data, puede leerse el paper y desde ahí pues ya como empezar, bueno, debería tener en consideración esto porque a veces uno cuando empieza un proyecto y como que no tiene mucha idea de qué es lo que están esperando, pues uno tiene que empezar con un estado del arte y pues me parece que este paper es maravilloso para empezar como a tener en cuenta muchas cositas que a uno se le van. Ahí les queda en la descripción. Así es, exacto. Bueno, yo quería mencionar un poco al autor. Bueno, aparezco yo como autora, pero en realidad esto fue un trabajo de grado de un alumni, Caovers, que es Santiago Anchi, y Santiago Anchi fue como el que fue el líder, pues fue su trabajo de grado junto con la profesora Marta Tavares de la Universidad de AFIT, pero también participamos pues las personas que estábamos en comunidades, las personas de ingeniería, Juan David Ospina por parte de Bancolombia. Entonces fue un paper que fue pues también validado por parte del negocio. Entonces quería como mencionarlo para no tirarme como tal el crédito, porque pues Santiago Anchi fue el que obviamente lo lideró. Sí, nuestro formato de 30 minutos es muy difícil, lo estamos intentando porque además estos temas nos apasionan mucho, surgen muchas preguntas, pero bueno, vamos a intentar ajustarnos más al formato. Pero bueno, no nos pasamos tanto. No, más o menos. Aunque acá nos hacen caras y todo. Sí. Más o menos 10, muchas gracias por vernos. Que mantener. Sí. Muchas gracias por vernos, por estar acá. Pues como les comentamos, vamos a hacer esto más seguido, con papers ya más corticos, vamos a hacer reseñas mucho más resumidas. Igual si tienen preguntas, hashtag cacharrando datos. Nos faltó el cacharrando datos, toca no incluirlo, sí. Hashtag cacharrando datos, ahí nos pueden preguntar. Si tienen sugerencias de papers también, pues sería muy chévere para comentarlos acá.
y nos vemos en el próximo capítulo. Y por favor no olviden darle manito arriba al video, suscribirse y darle clic a Manita la arriba. campanita para que siempre estén enterados de todo lo que estamos Cuando haciendo sacamos en videos. Alianza Cabo. Y también, sí, muchas gracias, Astrid. También, si les gustan los videos, entonces por favor compártanlos, grupos de WhatsApp, de Facebook, a sus tías, a sus mamás, a sus novios, sus novias. Es muy importante A los también ex. para nosotros. No, eso no cambia. Estudiando. Bye, 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 bye. Entonces, no siendo más, nos Bye. vemos la otra semana. Chao. En el próximo capítulo. Chao. Chao.